Buenas noches. Gracias en nombre de la Fundación Caja Canarias por querer acompañarnos un año más en este espacio para las preguntas que llamamos el Foro Enciende la Tierra. En muchos lugares donde la utopía solo busca preservar los terrenos naturales, la tierra de un pueblo, se dispara con mucha facilidad al utopista. En el mundo muere a la semana 3 personas por defender la tierra, y una de esas personas siempre es indígena. Y estas comunidades, como nos va a hablar Armando Bartra, a las que él llama con sabiduría campesindios, son las que mantienen esa llama donde aún es posible rehumanizar a nuestra sociedad. A este lado nos vamos agrisallando como esas tablas que cierran las pesadillas del bosco cuando la utopía debiera ser el sueño que soñamos todos estando juntos, despiertos, el camino que se hace al andar, el sueño que construimos colectivamente explorando los márgenes, el contorno de la vida. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde llegar a eso de la utopía? ¿Por qué empezar con las comunidades indígenas? Porque las comunidades indígenas nos entregan algo que nos va a acercar un poco a esa memoria del ser humano que de alguna forma hemos ido perdiendo. Le contaba antes en el almuerzo a Armando y a Owen que cuando los indios guayú de la Guajira colombiana se pusieron a la tarea de traducir su propia constitución, desarrollaron artículos que para nada tenían que ver con los textos originales. Ni siquiera en nuestras más avanzadas cartas magnas vamos a encontrar textos como los que escribieron estos indios. En uno de esos artículos, el artículo 12, se puede leer pedazo 10.2: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Si nos paramos solamente en esto, si hiciéramos valer solo esto, que nadie podrá llevar a nadie por encima de su corazón ni hacerle daño en su persona, aunque piense y diga diferente, no solo a estas alturas quizás tuviéramos un presidente en nuestro país, sino que ya estaríamos más armados, más preparados para rozar, aunque solo fuera con la yema de los dedos, esto que es la utopía. Y para desbrozarla, para hablar de ella, vamos a traer a 2 invitados, han venido de lejos y por eso se lo agradecemos enormemente. Armando Bartra, desde México, Owen Jones. Con Owen Jones, que va a abrir la primera intervención, no se fíen realmente de las apariencias. La estrategia de Owen Jones es un poco la de Mohamed Ali, la de vuela como una mariposa, pica como una abeja, para tratar de despistar a un establishment que no se acaba de creer del todo que su principal crítico, el principal crítico, haya bajado a la tierra con esta apariencia angelical. ¿Y para qué? Pues para desvelarnos que la próxima égira a lo mejor está en manos de los nadie, de los desposeídos, de los chaps, de los que él tanto ha hablado, ¿no? Nadie como Owen para desnudar el herrumbroso edificio democrático europeo, ahora que las cañerías empiezan a estar, digamos, a la vista de todos. Y sin embargo, en un tiempo en el que los medios de comunicación parece que empiezan a ser predecibles, ¿no? Todavía encontramos a Owen que escribe desde esa trinchera en el periódico The Guardian para demostrarnos que todavía en la prensa escrita es posible encontrar reductos de libertad. Y de eso se trata, y lo demuestra que el poder está en manos de todos nosotros realmente si hacemos ejercicio, como hace Owen, de la fuerza de la palabra. Bienvenido, Owen. Well, thank you for that. It's a great honour. It's a great honour to be here as the evil twin of Inigo. I'm going to stand up, actually. I'm going to pace so you all feel uncomfortable, if that's okay. It's great to be here. I've never been to the Canaries, which is scandalous, but I'm making it up. It's an honour to be here. My grandparents used to go to Lanzarote as a holiday, and I think I'm the last Briton not to have gone to the Canary Islands. But I will behave better than most of the people who come here. But the reason it's so important for me to come here and for all of us to cross borders is this. The injustices we face don't know any borders. And as the problems and injustices that don't just scar our societies, but define our societies, as they know
no borders, we have to have the exact same approach. And that's why I'm here, because the problems we face differ in specifics and in scale, but they are, across borders, far more similarities. And that is because we live in societies that are run as playgrounds for a tiny elite at the top, rather than societies based on people's needs. Now, I don't talk in terms of utopia, which is unfortunate probably for this specific event, and I'll explain why. Because what we ask people like myself is eminently reasonable and tangible against the utopian schemes of those we're against. We live in a world where 80 billionaires own the same amount of wealth as the bottom half. It's incredible. Who would design that sort of society from scratch? A society, a world in which there is so much wealth and so much wealth concentrated in so few hands, whilst millions of people starve to death every single year. Where people's, even if they're not starving to death, they're living in abject squalor, their basic needs unable to be realised. And the sorts of society we're talking about is a society run in the interests of the majority rather than run in the interests of profit for a tiny group of people at the top. That puts people's needs and aspirations ahead of the short-term needs of profit. That is sustainable. We live on a planet which has finite resources which are being destroyed because of the way society is run in the interests of profit. And that's not sustainable. The very future existence of our civilization is imperiled because of the sorts of societies that have been constructed. Now, when I talk in terms of the utopian schemes of those we're up against, after World War II, if you believed in much of the Western world, if you believed in the ideas of privatization, of cutting taxes on the rich, of letting the market do exactly what it wants, then you were seen as an extremist. You were out on the fringes. And that was because of the experience of the Great Depression in the 1930s, of course, and then the consequences of that, the calamity of Nazism and fascism, the Holocaust and the war. And out of that, there was this attempt to construct in the Western world, in much of it, a different sort of society. And if you believed in those things, you were quite depressed, and they were very depressed at the time. And those we now sometimes call the neoliberals, or people who believe in the market's supremacy, they went to Mont Pelerin, a sleepy Swiss town, in 1947. And they were very depressed, but they were determined. And they said in this statement they issued that the very foundations of civilization were threatened by the onward march of what they called socialism. And the very underlying principle they said of civilization was the free market and all the rest. And what they did is, and there were people there like Milton Friedman, the economist, Friedrich von Hayek, the economist, Karl Popper, and other people who led the charge against this post-war settlement. But Milton Friedman, he said this, that the way you get change is through a crisis. That's the precondition. And then he said, what seems politically impossible becomes politically inevitable. So what they did in the post-war decades is they prepared, they laid the foundations, if you like, for the new society that they would build. But they waited for that crisis, and they set up think tanks, they laid the intellectual foundations. And that crisis emerged in the 1970s, when the post-war economic order began to collapse. The international financial framework called Bretton Woods, that collapsed partly because of the United States' involvement in the Vietnam War and the printing of money and the destabilizing of the international financial framework. We got this oil shock in 1973, which sent prices hurtling upwards. Across the Western world, you had stagnant growth combined with huge inflation, which before then was seen as an impossible economic reality. And that's when those people in 1947
who were so bewildered and depressed and scared about the future and pessimistic. They thought they'd lost, that history had issued its judgment permanently against them, and the best they could hope for was a kind of Swedish-style social democracy. But that crisis emerged, and they seized that opportunity just as Milton Friedman predicted that opening would come. And from the 1970s onwards, you got the rise of Margaret Thatcher and Ronald Reagan, a new right, which was angry at what they regarded as mainstream conservative parties' acceptance of social democracy, of mixed economies, of the welfare state. And they used that crisis to tear it apart. And in Britain, we got an assault on the trade union movement, the organised labour movement, the backbone of the left. And in 1979, over half of British workers were unionised. Today, it's a quarter. Collective bargaining, a fraction of what it once was. And that was because of anti-trade union laws. That was because of defeat suffered particularly by the miners, who were seen as the very kind of the most heroic section of the trade union movement, and mass unemployment. Because mass unemployment, as an economist who advised Margaret Thatcher said after the event, he said that the policies he feared, that he advocated, this is a man called Sir Alan Budd, an economist who advised Margaret Thatcher, he said he feared the policies he was asked to implement and to advise on, they weren't really about reducing inflation. He worried after the event that they were really about breaking organised labour, that mass unemployment was the best way of doing that, because when 4 million people are unemployed, there are at least 4 million other people who are fearful of their jobs and will accept anything, because if they don't do the job on low wages, then there's 4 million people out there who will do it instead. And he was right, of course. That's exactly what happened. Now, Margaret Thatcher was a utopian. When she came to power, she said to the Conservative Party conference that they needed to create a new theory of mind. They had to change the way Britons looked at the world. She believed they had been corrupted by socialism, that they had a collectivist approach to the world, and that had to be changed. And she famously said, "There is no such thing as society. There are only individuals and their families." And everything that was pushed in the 1980s was about promoting a sense of rampant individualism, that you had to pull yourself up by your bootstraps, even if, to quote Barack Obama, you don't even have any boots. And it was this idea, if you like, that what was seen as social problems before, like unemployment and poverty, they weren't really social problems, collective failings of an unjust society that needed collective solutions. Instead, they were individual failings. If you were poor, if you were unemployed, then that was your fault and it was up to you to do something about it. Famously, Norman Tebbit, one of her ministers, said about his own father when he was unemployed in the 1930s, that he didn't go out and riot, he got on his bike and he looked for work. Get on your bike became a national slogan in the 1980s for the unemployed. That they had a responsibility to look for work, and if they didn't get it, it wasn't because Margaret Thatcher had destroyed industry on a mass scale, it's because they were lazy and they weren't trying hard enough. And this was an attempt to change people's attitudes. And it was, to a degree, of course, had huge successes. That you didn't have a sense of being part of a society as a whole with social problems that needed social solutions. You were individuals on your own. And with that, the welfare state was torn backwards, whether it be the attack on the trade unions, the cutting of taxes on the rich, the redistribution of wealth from the majority to a tiny elite. These were utopian schemes, and we now see the effects, of course, in Britain. The deregulation of a financial sector, which she promoted, with ever-growing dependence on that financial sector and the destruction of industry. Well, what happened? Of course, we had a terrible financial collapse.
which dragged Britain into an economic nightmare, of course, it still remains in. Whether it be the selling off of housing, because housing wasn't anymore to be collectively provided. Everyone had to become a property owner. So we had to sell off government housing and not replace the housing that was sold off. And what did that mean? It meant the next generation have no affordable homes for themselves. Not just working class, but middle class young people. They can't buy their own home, they can't get social housing, and they're stuck instead in a private rented sector with rents they simply cannot afford, with no security, where they can be evicted with very little notice. Well, we have a society where most people in poverty in Britain are in work, and they get up in the morning and they earn their poverty every single day. Whether it be a situation in Britain where young people should expect the next generation, the future, if you like, they should have a better lot in life than their parents. Well, across Western Europe now, that dream, that basic right is over. Whether it be that lack of affordable housing, the lack of secure jobs. You know, I live in London, where it's a beautiful city in so many ways, where they build these new houses, luxury flats, which are left empty, where you can cycle through London at night and see these luxury flats, every single window dark because no one lives in them. Whilst at the same time, 1 in 4 young people in London grow up in an overcrowded home, lacking security, their health, their education, their mental well-being all damaged as a consequence. Whether it be young people who get text messages at 6 o'clock in the morning telling them if they have any hours that day. It's a return to a supposedly bygone era where dock workers used to go to the dockyard in the morning and stick their hands up, hoping to get work, often to go home disappointed. These young people have no pensions, no paid sick leave, forget about paid maternity leave. And it's a society where the wealth of the richest 1,000 Britons has more than doubled in the last few years during one of the great economic traumas in their modern history of Britain, whilst at the same time, workers have suffered the longest fall in their wages since Queen Victoria sat on the throne of Britain in the 19th century. This is the reality, if you like, of the utopian schemes dreamed up in 1947 in that sleepy Swiss town of Mont Pelerin, a society run all too often as a playground for the rich. And you know what? We've seen these revelations about tax, because this ideology which we have, it tells that big corporations, why should they have to pay any tax? They depend on infrastructure, education to train up their workforce. They depend on research and development funded by the public sector. They depend on law and order to protect them. And they depend on the government. But that idea has been taken away altogether. That almost they're treated as charities and we should compete over how little tax they pay. And then you end up with these tax havens where they're above the law. And we've seen it now, this revelation of, which a lot of people already knew, to be fair, of a big chunk of the economic and political elite imposing cuts on their societies whilst secretly hiding away their wealth on offshore tax havens because they believe they shouldn't be paying tax. It's the poor who pay tax, not rich corporations. And the response when I shared this, people were, oh, what do you expect? Who would have thought it? Lots of sarcasm. And that is a sense of resignation, that we accept this as though it's like the weather, that you can complain about it raining, but there's nothing you can do about it. It's just the way the world is. And that's nonsense. That's nonsense, which I'll explain. But the other point, if I look at Britain, it's one rule for those at the top and one rule for everybody else. If you're a small business, you just have to pay your tax. You can't use these complex schemes where you charge yourself for using your own logo, where you pretend you send your sales to a country with lower taxes, where you take losses from foreign entities and put them on your balance sheets to make it look like you're not making any money.
You just have to pay your tax. And if you don't pay your tax, the authorities will knock on your door very, very quickly. But in Britain, the accountancy firms, they're sent to government, they draw up the tax laws, then they tell their clients how to avoid the very laws they themselves have written in the first place. It's an absurdity. Now, this injustice is, the problem we've got for a long time, is a sense of resignation for the reason I described. And the politics of hope, which isn't utopian, it's about the only sustainable way, because injustice it's not just unjust, it's irrational. Nobody would build these societies from scratch, where it's one rule for some at the top and one rule for everybody else, where people can't have secure jobs and secure housing and live in poverty in some of the richest countries that has ever existed. It doesn't make any sense. It's irrational and unsustainable. And our politics is about saying that all injustice is temporary, it's transient, and it can be overcome with enough determination, enough resilience, and enough courage. And those are our common shared traditions in Spain, in Britain, and all over Europe as well. Now, the reason this is so important is there's discontent across the Western world at the moment. And it's going in two different directions. On the one hand, a politics of hope. On the other, a politics of fear. In America, Bernie Sanders, the most unlikely candidate. Who would have thought 2 years ago this would have been possible? A septuagenarian Jewish senator from Vermont who's inspired particularly younger Americans with promises of building a different sort of America. On the other hand, you have the increasingly quasi-fascist clown, Donald Trump. The thing about him is he makes someone like Ted Cruz look rational when he's in some ways even worse. But you've got that politics of fear. In Britain, on the one hand, we had UKIP, a xenophobic anti-immigrant party. On the other, the Jeremy Corbyn phenomenon and what happened in Scotland with the independence movement. In France, the National Front. In Spain, Podemos on the other hand. In Sweden and other countries, anti-immigrant parties. In Greece, Syriza. And the reality is the discontent has very real foundations. And it goes back to the sorts of societies that were designed all those decades ago by those people in Mont Pelerin and the schemes that they were able to impose on entire societies with the disastrous results we have today. And unless we get our act together, it will be the politics of fear, the Donald Trumps, the Marine Le Pens, the Golden Dawn, the neo-Nazis in Greece. They're the ones who will succeed instead. So we have to get our act together. And that means the way we communicate, because most people don't think about left or right, unlike sad politicos like me. They think about issues to be addressed in a way that's convincing and coherent, told in a language that people understand, that resonates with their experiences. And we've got to talk in that way, in the language of stories, in the way the right will... the establishment will constantly focus on the misdemeanors, the crimes of the poor. The press finding examples of people being lazy or stealing money from the state. Constantly finding these stories, and then we reply with statistics. But instead, we have to speak in a language based more on humanity. And that's what we've got to learn from. We've got to think more, not just about what we're against, but what we're for. We've got to learn from Mont Pelerin and those people back in 1947 who didn't just say we hate the way things are, but planned about what they were going to do instead. And there's lots of things we can talk about. We can talk about basic income, for example. Technology is a great opportunity, but a great challenge as well. Because it used to be the case that technology created more jobs than it destroyed. But that is changing now. It's estimated in Britain that 11 million jobs could be destroyed by new technology. Now, we already have precarious unemployment and precarious work and unemployment on a mass scale. But that is going to get, arguably, even worse. That work will become more precarious, more transient. And that's why the idea of basic income, a basic citizen's income that you get as basic right, is so important. Where we look to technology to mechanize our society, but without taking away people's living standards in the way it threatens to do now. We need to talk about the climate change nightmare that we face.
that the market has no answers to. And what we've seen in Germany is they've not had the approach of Britain, which is if industries disappear, let them. The market will create the new industries of the future. Instead, they did something else. They said the state had to intervene to support and invest in renewable energy, and they created hundreds of thousands of jobs, particularly for young people, which takes on the environmental disaster, but also the jobs crisis as well. But that means taking on the logic of the market. It means talking about having publicly owned banks, not banks that are casinos, but publicly invested banks that can strategically look at how we change the economy. And there's all these economists like Paul Krugman and Joseph Stiglitz and Thomas Piketty in France, Professor Mariano Mazzucato from Italy. The problem is their ideas are so fragmented, and we have to bring them together to come up with a coherent alternative, just in the same way the utopians of Mont Pelerin did all those decades ago. Which finally, because the most important part is the discussion, what we've got to remember is the way we get change isn't from the generosity and goodwill and charity of the powerful. It's won by the struggle and sacrifice of people from below. And that is a very proud tradition that lives here in Spain. And we saw it, not least, across Europe in the aftermath of the financial crisis, when so many people were resigned. They thought there was nothing they could do about it. They accepted that instead it was immigrants and poor people that they had to blame instead. And in 2011, millions of Spaniards took to the streets with the Indignados to demand change, to demand that a new politics had to be founded, that the old political elite were bankrupt and didn't have any answers. And by doing so, you became the envy of millions of people across Europe who since then have looked to you for leadership. Because you haven't ended up doing what in Britain has happened, where people have voted for UKIP, a right-wing party led by a former city broker which wants to privatise everything whilst making everyone blame immigrants. Instead, you founded a politics of hope, and that has inspired people all over the European continent. And everything we have was won because people like the Indignados fought for our rights and freedoms. The right of women to vote, the right for trade unions to organise, the right of people not to be discriminated against on the basis of race, of sexuality, of gender. These basic rights and freedoms were won by some people in this room, by your mothers, your fathers, your grandmothers, your grandfathers, and your ancestors before them. We stand on the shoulders of giants. And we don't need grand utopian schemes. What we need is a viable, coherent alternative that resonates with people's everyday needs, and that comes with an alternative to an old order that is incapable of meeting people's basic needs, which is increasingly destroying the planet, which is unsustainable, which leaves people in countries like this, young people and others, without any employment, lacking any security and a stable future. And it doesn't have to go on like this. But the only way we will change it is by having the alternative, by having the same courage and determination as our ancestors, but critically this, uniting across Europe. We're not going to change these problems. We're not going to overcome injustice one country at a time. So my plea, as ever, is that we have to stand together. British, Spanish, French, German, Greek, Italian, people all over Europe are facing similar problems and injustices, and we will only overcome them if we stand together and we unite together and we have that same determination and courage that our ancestors showed before us. Thank you. Gracias, Owen. Ahora vamos a saltar los cielos por otro sitio. Vamos a seguir la búsqueda de esos edenes rinconceros de los que hablaba Armando Bartra. Y Armando Bartra despertó a la curiosidad cuando se hacía llamar Carlos Méndez, porque hubo un momento en México donde se vivía
las catacumbas políticas, cuando llamarse por su nombre, cuando pensar como Armando Bartra era peligroso para ser Armando Bartra. Y esto fue antes del 68, cuando los movimientos estudiantiles en México quisieron cambiar las cosas. Armando lo contempló con curiosidad porque él vino a esto de la utopía por otra vía, y él vino por lo que hablábamos antes, por los márgenes, por la cercanía hacia las comunidades indígenas, que lo fueron aceptando poco a poco, de paso a paso, no inmediatamente, haciéndolo pasar casi por un calvario personal, primero como conductor de guaguas antes de aceptar que Armando traía en la mochila ideas que podían ayudar a vertebrar, a enhebrar aquel cambio que venía precisamente de las afueras del cambio. Del pensamiento de Armando ha dicho mucha gente que es como un relámpago en medio de la noche, y ustedes lo van a entender por qué, porque él va a ayudarnos a desbrozar esas utopías que él llama calientes, las utopías del aquí y del ahora, y que quizás los que estamos a este lado no vemos. Bienvenido, Armando. Gracias. No sabía lo que iba a decir Álvaro, ahora que lo sé, tengo que aclararles algo que es todavía peor de lo que él dijo. Él dijo que yo era Carlos Méndez, no Armando Bartra, en unos años, los años 60, primeros 70, en donde hacer política progresista, hacer política contestataria, hacer política crítica, hacer política de izquierda, aunque hoy no esté de moda hablar de izquierda o no sea conveniente hablar de izquierda porque a la gente no le gusta ya este lenguaje político, pero en aquellos tiempos sí. Era peligroso, ser de izquierda era un riesgo, ser de izquierda era un peligro para el que lo era y el que lo decía y el que lo practicaba, y te amenazaba la cárcel. Pero a mí me amenazaba algo más que la cárcel, porque yo no solamente era un mexicano de izquierda, sino que era español. Yo nací en Barcelona y estaba haciendo política en México, y estaba haciendo política en México de izquierda, y esto era doblemente peligroso. Entonces yo era remiso, además, porque no podía venir de este lado del charco, porque me iban a llevar a Melilla o no sé dónde a hacer el servicio militar. Es decir, yo era un clandestino completo, era un español que no había hecho el servicio militar, que no podía regresar, hijo de padres republicanos, y en México era un hombre de izquierda que estaba haciendo izquierda en un país donde no se podía hacer de izquierda libremente. Ahora soy no sé qué, pero soy todo esto junto, y estoy aquí y me dan ganas de tratar de transmitir algunas ideas que de ese lado del charco, del lado de las Américas, de nuestra América, que ahora decimos, a veces siguiendo la fórmula de José Martí, para incluir al Caribe, se dice. Y es sobre la utopía. La utopía y la comunidad, ese era el tema. Y en efecto, para mí el tema de la utopía y la comunidad es un tema inseparable. Y voy a tratar de explicarme, y voy a ser quizás anticlimático frente a Owen, que hizo un meeting político aquí y que es muy pertinente que lo haga, pero no es el estilo que yo elegí en este caso. Es contar las relaciones entre la utopía y la comunidad. Y yo quisiera hablar, para simplificar, de 3 encuentros entre la utopía y la comunidad. La primera es que la utopía es siempre la convención, la invención, el sueño de una comunidad diferente, de un modo diferente de vivir, de un ethos, de una socialidad distinta. No voy a hablar de Platón, que tenía una utopía de las ideas y que por lo tanto era por definición irrealizable. No voy a hablar de los utopistas renacentistas, que tampoco tenían una vía de realización de su proyecto, eran simples imaginaciones. Hablaré más bien de los utopistas ya de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, de los llamados utopistas o socialistas utópicos por Marx, por ejemplo, de Saint-Simon, de Owen, de Clavet, de Fourier, del propio Marx o de los anarquistas de Proudhon. Y estos utopistas no pueden hacer otra cosa y no podían hacer otra cosa más que concebir una comunidad ideal. La primera comunidad con la que se encuentran es una comunidad ideal, una comunidad pensada, una comunidad soñada, una comunidad diseñada a veces en el escritorio, concebida a partir de ciertas ideas, una comunidad ideal, una comunidad imaginaria. Y esta comunidad imaginaria la llaman de diferentes maneras, pero ellos sí conciben que puede ser realizada, que puede ser construida en los bordes, en los límites, no necesariamente en las grandes ciudades, no en Londres, no en París. Se va a construir esto en los lugares rurales, quizás en América. Algunos piensan que en América, Owen piensa que en América, Cabet también piensa que en América.
tratan de construir estas comunidades en las orillas. No todos los utopistas creen en esta comunidad imaginada que puede ser construida con ingeniería social. Algunos, Carlos Marx, quizás el más importante utopista de la historia de la humanidad, sin duda el más importante utopista del siglo XIX, de una buena parte del siglo XX, no le gustaban las utopías a él tampoco. Para nada, le parecían románticas, le parecían ideas vagas, le parecían ilusorias, le parecían cosas que quedaban bien para personas bien intencionadas, pero que no funcionaban en la política verdadera, porque la transformación, el cambio había que hacerlo no construyendo pequeñas sociedades islitas de felicidad en un mundo de ignominia, sino haciendo la gran revolución, una revolución que tenía que ser proletaria. Pero para imaginarse el futuro, el resultado de esta gran revolución, que iba a ser una revolución proletaria, tenía que pensar una comunidad, y pensó una comunidad, y tomó la palabra comunidad de los utopistas, que no le simpatizaban, particularmente de Cabet, y habló de comunismo. El comunismo era esta sociedad inventada por Marx, de la que no hablaba demasiado porque no le importaba demasiado describirla, pero que de algún modo le daba un sentido positivo a su utopía. Esta es la primera comunidad en el siglo XIX, la comunidad imaginaria, la comunidad de Cabet, la comunidad de Fourier, la comunidad de Saint-Simon, con variantes, la comunidad de Marx, que era menos importante para él describirla que construirla a través de una gran revolución. Esa es la primera comunidad, es una comunidad bonita, es una comunidad guapa, es una comunidad de la que uno se puede enamorar porque uno se la imagina y se la imagina como se le da la gana. Pero hacia fines del siglo XIX de pronto aparece otra comunidad, una comunidad que no estaba invitada a la fiesta de la comunidad, que no estaba invitada a las utopías, y que era en cierto modo inesperada, siempre había estado ahí, pero no se daban cuenta de que estaba ahí. Y es otro hombre, no un socialista, no un político, un antropólogo, si es que se puede hablar de antropología en ese momento, un etnólogo, un etnohistoriador quizás, Lewis Morgan, estadounidense él, norteamericano, no francés, no inglés, no europeo, que mientras los otros hacían teorías sobre la economía política, hacían teorías sobre la sociedad burguesa, él vivía con los seris, vivía con comunidades indígenas y leía y estudiaba todo lo que encontraba sobre las sociedades anteriores, sobre las viejas sociedades, sobre las sociedades antiguas, sobre las antiguas comunidades. Y no solo hacía eso, no solo hacía trabajo de campo, sino que además estudiaba y leía todo lo que encontraba y se apoyaba en el pensamiento evolucionista, básicamente Darwin, Spencer, Hegel quizás, aunque no creo que él fuera muy dado, y me refiero a Lewis Morgan, a la filosofía. Y finalmente en 1877 produce un mamotreto, produce un libro, todavía se escribían libros, no se bajaba la información de la red, se escribían libros gordos, no se leían en la tablet, sino que se leían en el papel, y se llamaba La Comunidad Primitiva, o La Sociedad Primitiva, o La Sociedad Arcaica, o La Comunidad Arcaica. Un libro de 700 páginas o 500 según la edición. Y el utopista que quedaba, Carlos Marx, ya un poco mayor, en el año de 78, 80, no se sabe exactamente, se topa con Lewis Morgan y se va de espaldas, porque Morgan le decía lo que Marx necesitaba escuchar. Si existió una comunidad en donde había armonía entre las personas, donde no había propiedad privada, donde no había clases sociales, donde no había conflicto, donde había de algún modo un orden de felicidad, un orden justo, un orden libre, esta sociedad originaria era la prefiguración de la sociedad comunista que estaba al final de la historia. Al principio de la historia, entonces, éramos comunitarios y éramos felices. Y al final de la historia volveremos a ser comunitarios y volveremos a ser felices. El comunismo que yo estoy proponiendo, y lo leo en las entrañas del sistema económico a partir de la crítica de la economía política, está al final. Pero este hombre, este antropólogo, este etnohistoriador, me descubre que al principio hubo comunismo. Si piensan en el paraíso, sí es el paraíso. Fuimos felices, disfrutamos de una naturaleza sin violentarla, éramos armónicos los unos con los otros, o los unos con las otras, o las otras con los unos, pero la propiedad privada vino a pervertirnos, nos expulsaron del paraíso, iniciamos las sociedades de la propiedad, iniciamos las sociedades del lucro, las sociedades del egoísmo, la sociedad capitalista, que es el extremo de estas sociedades del egoísmo, y hemos llegado al punto de no más. Y esto significa la ruptura con el orden de la propiedad privada, la ruptura con el orden de la explotación para el ingreso de nuevo al comunismo.
Para quienes sepan algo de dialéctica, y Marx era hegeliano, era perfecto. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis, el comunismo primitivo; la antítesis, las sociedades de la propiedad privada; y la síntesis, el comunismo como fase superior. Perfecto, como anillo al dedo. Es decir, no se dedicaba a eso, pero podía haber escrito con un ghostwriter el libro de Morgan. Es la segunda comunidad. No es la comunidad inventada, o más bien, no es la comunidad inventada por los utopistas. No es la comunidad de Owen, de Cabet, de Saint-Simon, no es la comunidad o el comunismo de Marx, comunismo futuro, sino es una sociedad constatable empíricamente, pensaban ellos en ese momento, que existió alguna vez y que por lo tanto puede volver a aparecer, pero ahora en su forma superior. Los que sepan algo de esto sabrán que Morgan se inventó buena parte de sus conclusiones, o más bien hizo deducciones violentas que no podían sostenerse en datos empíricos, que las cosas no eran exactamente como él pensó que eran. Pero no importa. Lo importante es que habían encontrado una segunda comunidad, la comunidad arcaica, la comunidad primitiva, una comunidad que existió, que no existe en nuestros sueños, en nuestras inspiraciones, sino que existió históricamente y que se va a repetir en su forma superior. Y hasta ahí estábamos contentos, los utopistas que quedaban, Marx, Engels, los anarquistas, sin duda los anarquistas, y con mucha razón, se apropian de esta idea de comunidad para confirmar que si hubo alguna vez comunismo, puede volverlo a haber. Y estaban tranquilos en sus últimos años, en el caso de Marx, ya un hombre viejo y enfermo, cuando toca a su puerta otra comunidad, una tercera comunidad inesperada. También estaba ahí, pero nadie se había dado cuenta. Y esta comunidad no es una comunidad pensada y por lo tanto bonita y elegante, no es tampoco esta comunidad inventada por un etnohistoriador a modo de lo que se quería, sino es la comunidad realmente existente, la comunidad de verdad, la comunidad que existe, las comunidades tal cual, porque aunque no se dieran cuenta estos europeos de aquel entonces, ahora ya se han dado cuenta, creo, aunque no estoy seguro, pero estaban rodeados de comunidades por todos lados. En cuanto salías de Europa hacia el oriente, te topabas con Rusia, que era un mundo de comunidades. Claro, eran bárbaros, no eran europeos, pero era un mundo de comunidades y eran un poco europeos. Eran entre Oriente y Occidente, pero bueno, eran más Oriente que Occidente y eran más primitivos que modernos. Pero eran un mundo de comunidades, eran una gran estepa de campesinos viviendo en pueblos, en el Mir, el Mujik. Eso era Rusia. No digamos África, no digamos América, no digamos la mayor parte de Asia. Dejémoslo en Rusia, que es por donde llega la nueva comunidad. De pronto un día tocan a la puerta de Marx una señora despeinada, piojosa, descalza, sucia, mal vestida, mal hablada, probablemente con aliento alcohólico, y le dice: ¿sabes? Yo soy la comunidad. Y no soy guapa, y no vivo bien, y no seduzco a nadie, pero soy la que existe. Y somos millones, y estamos en el resto del mundo, lo que no se ve desde donde estás tú, lo que no se ve desde Londres, lo que no se ve desde París, lo que no se ve desde Zúrich, lo que no se ve desde Berlín, lo que no se ve de estas grandes ciudades europeas. Somos las comunidades realmente existentes, somos las comunidades de verdad, somos las comunidades en las que viven no 10, no 100, cientos de millones de personas, somos las comunidades en las que vive la mayor parte de la humanidad. Estamos aquí, no en el pasado remoto, no somos arcaicos. Y no somos el futuro, somos el presente. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Lo pongo en estos términos porque, de hecho, en estos términos se lo plantean al pobre Carlos Marx, que podía haber dormido tranquilo en sus últimos años si no le hubieran llegado con esa interrogación. Porque Marx había dicho, y se lo creían muchos, todavía algunos se lo creen, que la única posibilidad de la utopía, que era la comunidad comunista, la comunidad superior, era que se desarrollara el capitalismo debidamente, como debe de ser, ¿no? Las fuerzas productivas y todo aquello. Si no hay desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cómo va a haber liberación? Si no salimos del viejo régimen comunitario servil, ¿cómo va a haber liberación? Marx había pensado, pues, como muchos siguen pensando, que la posibilidad de resolver los problemas, los grandes problemas de la humanidad, se da en la medida de que los países se desarrollan. Si los países no se desarrollan, los problemas no se pueden resolver porque estamos en la pobreza, condenados a ella. Y en esa pobreza hay comunidades, y esas comunidades llegaban y le decían: somos campesinos de un país campesino
que viven en comunidades, que padecen un régimen, el régimen zarista, que es políticamente autoritario, que es económicamente explotador, que es represivo, que es anacrónico, vivimos mal, pasamos hambre y queremos transformar el mundo, queremos cambiar el mundo. Y tenemos una utopía, y nuestra utopía es eso, nuestra comunidad. Queremos que nos dejen vivir en comunidades como las que tenemos. Queremos que nos dejen desarrollar y florecer en esas comunidades. Que no nos quiten lo poco que tenemos, que nos devuelvan la tierra que nos han robado, que no nos despoticen los zares, que nos reconozcan. No queremos mucho más, queremos simplemente lo que tenemos, pero desarrollado con mayor plenitud. ¿Nos da usted permiso? Pareciera que no tenían por qué preguntarlo, sí tenían por qué preguntarlo, porque resulta que las ideas de los socialistas marxistas, la utopía del marxismo había llegado a todas partes, también a Rusia, claro, y a los que trataban de hacer un cambio, una transformación desde esa comunidad realmente existente, que era la comunidad campesina rusa, se les decía, ustedes no pueden aspirar a un cambio social radical, porque Rusia es un país atrasado, y una de las expresiones del atraso de Rusia es que es un país de comunidades agrarias. Cuando las comunidades agrarias sean disueltas por el desarrollo de una agricultura moderna, cuando la población rural viva en las ciudades, cuando hay una industria en esas ciudades, entonces, cuando todos seamos como los países europeos, podemos aspirar al socialismo, si no, no. Y la pregunta de los revolucionarios rusos era, ¿y si nosotros queremos hacer la revolución, qué? Y Marx se tardó semanas en contestar la carta. La señora se llamaba Vera Zasulich, por ahí la traigo, pero no se las voy a leer. Le decía con mucho respeto, señor Marx, yo sé que es usted una persona muy ocupada, pero nosotros queremos hacer la revolución y los marxistas nos dicen que no se puede porque usted lo dice. Y queremos que usted nos diga si se puede o no se puede. Era ironía, ¿verdad? Y Marx terminó diciendo, sí se puede. Y al carajo con la teoría que yo había sostenido acerca de que el mundo tenía que pasar por el capitalismo y que luego vendría el socialismo. Si ustedes quieren hacer la revolución, háganlas. Y yo veré cómo ajusto mis ideas y luego se murió y punto. Esta tercera comunidad la planteo en la visión de Marx, de última hora, ¿no? Pero es que estamos rodeados de estas comunidades piojosas, despeinadas, desfajadas, feas, descalzadas, tristes, que además se matan entre sí, que no son dignas de un libro como la comunidad primitiva de Morgan. Pero esas comunidades son lo que tenemos, lo que existe. Y es desde ahí donde la gente quiere luchar, transformar, modificar el mundo. Bueno, estas comunidades que Marx dijo, pues sí, si quieren hacer una revolución, háganla. Después de todo, no me pidan permiso. Hicieron una revolución, 30 y tantos años después, la Revolución Rusa, que fue una revolución de las comunidades. Les habrán vendido la idea, que es el mito de los comunistas, de que la hicieron los bolcheviques encabezando un partido del proletariado. La hicieron los campesinos rusos, que eran la enorme mayoría de la población. No se podía hacer en Rusia una revolución al margen o a las espaldas de los campesinos. Fueron los campesinos, socialmente hablando, la mayoría que encabezó ese proceso, dirigidos políticamente por un partido y por una clase social muy cohesionada que vivía en grandes ciudades. Las grandes revoluciones del siglo XX son todas revoluciones realizadas por campesinos desde esas comunidades astrosas, despeinadas, piojosas, que habían llegado al final de la vida, al último gran utopista del XIX, que fue Carlos Marx. Hablé de la Revolución Rusa por modestia, pero la primera fue la Revolución Mexicana. No en 17, aunque la rusa es de 5, del 7 y luego del 17, la Revolución Mexicana es de 1910 y sí es una revolución campesina, es la primera gran revolución campesina. Campesinos de comunidades, comunidades del centro, que eran comunidades indígenas, campesinos del norte, que eran campesinos mestizos, que eran campesinos rancheros, pero también comunidades, unos encabezados por Zapata, otros encabezados por Villa, 10 años, una guerra prolongada en el campo, 1 millón de muertos. La segunda gran revolución campesina. Para hablar de las revoluciones, la revolución china es indudablemente una guerra prolongada operada por campesinos, aunque hayan sido marxistas y un partido marxista el que la haya encabezado políticamente. Las grandes insurrecciones y movimientos indígenas y de liberación nacional en la India, el otro gigante demográfico, son campesinas. Como son campesinas las revoluciones después en el norte de África, pensemos en Argelia, como son campesinas las revoluciones
subsaharianas también después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo son campesinas las revoluciones o semi-revoluciones de América Latina, en Bolivia a mediados del siglo pasado, en Perú. El siglo XX es el siglo de las revoluciones campesinas y las revoluciones campesinas son campesinas de base comunitaria y que estamos en el siglo XXI. Ahora sí, las malditas comunidades ya no son más que historia y porvenir, no son más que utopía e historia. Pues no, las malditas comunidades están ahí, no en este mundo sin utopías de cómo cambiar las cosas, que es el mundo primero. Pero en el otro mundo, en el mundo segundo o el mundo tercero, el mundo de la periferia, el mundo de las orillas, el mundo en el que yo vivo, esta nuestra América, pero también creo que África, pero también creo que Asia, es un lugar donde todavía necesitamos utopías, no en el sentido de ilusiones, no en el sentido de sueños, utopías en el sentido de creer que se puede vivir de otra manera. No solo que se pueden mejorar las cosas en el mundo en que ya vivimos, eso sí es importante, y aquí es muy importante en Europa. Si se tenían derechos sociales de un Estado con compromiso social y se han perdido, hay que tratar de restablecerlos, sobre eso no me queda duda, pero nosotros no los teníamos, nunca los tuvimos. Entonces, yo creo que en nuestro continente la utopía vuelve a aparecer y la utopía tiene una base comunitaria. Y voy a ir terminando para cerrar con algo que se acerque a los retos del presente. Los primeros 3 lustros del siglo XXI, del tercer milenio, fueron para América Latina tiempos de cambio. Veníamos de situaciones desesperadas, dictaduras, crisis económica, deterioro, lo que, aunque no nos guste la palabra, pero se volvió un cliché, el neoliberalismo, el capitalismo canalla, desatado, el capitalismo salvaje, dicen algunos. No sé por qué le dicen salvajes, salvajes somos nosotros. Pero bueno, o no. También aquí los canarios eran salvajes en algún momento, ¿no? Nosotros lo seguimos siendo. Pero bueno, ese capitalismo canalla, ese capitalismo bárbaro, bárbaros, también somos bárbaros, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarle, canalla sirve bien. Habíamos padecido ese capitalismo. Y de pronto empiezan a haber gobiernos elegidos por las izquierdas. Dentro de la opción hay una derecha y una izquierda, la gente vota por la izquierda porque la izquierda es la que le ofrece el cambio, tangible, concreto. El cambio en el que puede pensar, el que puede imaginar. Y tenemos a un hombre que había sido un golpista de izquierda, Chávez, que había fracasado por fortuna como golpista militar de izquierda, pero que gana una elección. Y gana una, y gana otra, y gana otra. Es decir, son revoluciones que se apoyan en movimientos sociales, pero que se ponen a prueba en las elecciones. Le piden a los ciudadanos que voten. Son revoluciones nuevas. Si no le queremos llamar revolución porque no hay muchos muertos, no le llamemos revolución, pero son revoluciones. Lo que sucede es que son revoluciones de movimientos y de comicios combinadas. Chávez es el primero, gana la elección en 98, toma posesión en 99 y empieza a gobernar en Venezuela. Después tendremos a Lula, que finalmente, después de varios intentos, también por la vía electoral, logra acceder al poder. Él viene del movimiento obrero, él es un obrero minero metalúrgico de origen, pero trabaja dentro de un partido, el Partido de los Trabajadores. Tenemos a los Kirchner, o a los Kirchner y Fernández, porque Cristina no es Kirchner, sino Fernández, que se eligen y que sacan de algún modo a Argentina del corralito y de la depresión no solo económica, sino política y moral. Y tenemos a Evo Morales, un aymara, en Bolivia, y tenemos a Correa, un tecnócrata de izquierda, o no sé exactamente qué sea, en Ecuador. Pero todos ellos antineoliberales, todos ellos opuestos a las fórmulas, a las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y por lo tanto, a los dictados del imperio. Y para nosotros el imperio es en serio. El imperio son para México 3.000 kilómetros de frontera y para todos los demás un peso enorme. Y tratan de cambiar el mundo. Y con eso ahora sí voy terminando. Y no lo logran. Porque se impone la realidad, porque se impone el desarrollismo, porque se impone el criterio de que tiene gente muy pobre, que la gente muy pobre quiere salir de pobre, y esto no pasa por otra cosa más que poner en valor los recursos naturales. Y si a alguien no le gusta poner en valor los recursos naturales, pues que siga pobre, porque el único posible mecanismo
de recuperación de ingresos para el Estado era poner en valor o seguir poniendo en valor los recursos naturales. Quiero decir, vender petróleo, vender gas, vender cobre, vender minerales ferrosos o no ferrosos, vender productos agrícolas obtenidos en cultivos de plantación de gran escala y con transgénicos. Eso. Y con eso, y capturando las rentas, redistribución y mejorar la condición de vida de la gente. La gente mejoró en los últimos 15 años, los primeros 10 de esos 15, significativamente su nivel de vida. No se puede decir en muchos países, no se puede decir del mundo. En esa parte de América Latina mejoran notablemente las condiciones de empleo, las condiciones de vida, los ingresos, los servicios sociales. Y eso se termina cuando se caen los precios de las commodities. Cuando se cae el precio del petróleo, cuando se cae el precio de los metales, cuando se cae el precio también, por ende, porque China se frena en su crecimiento, la demanda de soja, de soya, por mil razones. Y ahora resulta que estos países lo que estaban haciendo era una política extractivista. Si no han oído la expresión, es que no viven en América Latina. Si vivieran en América Latina estarían hartos de oír la expresión. Es decir, construir una economía sobre la base de extraer los productos naturales y valorizarlos, extractivismo, clientelismo, porque esos ingresos se distribuyen en forma de mejorar el nivel de vida de manera, diríamos, asistencial, dicen algunos, y por lo tanto clientelar. Tienes clientelas que votan por ti porque les estás dando dinero. Y bueno, finalmente reprimarización, porque las economías se te van hacia el sector primario, porque es de donde sacas la plata, es decir, minería, agricultura. Y es una maldición. ¿Y qué proponemos a cambio? Y la propuesta, y no sé si va a funcionar, una vez más viene de la comunidad. Las comunidades indígenas, ahora sí, porque las comunidades no tienen por qué ser solo comunidades indígenas, en nuestro caso, para la zona andino-amazónica, para el sur de México, Mesoamérica y la zona andino-amazónica son comunidades en gran medida indígenas o mestizas. Esas comunidades lo que plantean es otra cosa. Ellos dicen vivir bien. Ni siquiera en México la gente se la cree demasiado. Vivir bien, ¿qué es esto? Vivir bien es sumacausay en quechua, es sumacamaña en aymara. Y le puede uno encontrar traducciones en diferentes lenguas de pueblos originarios, pero es simplemente no comprarse la idea de que toda transformación significa crecimiento económico a toda costa, que el progreso no necesariamente es acumulación de capital, que esto no es inevitable y que se puede vivir bien, lo que llamaríamos en otros sitios el bienestar, lo que han aspirado todas las comunidades, todos los campesinos del mundo, incluyendo a los ciudadanos de los países modernos, que el bienestar no necesariamente va acompañado del modelo progresista, desarrollista, que es el que nos han vendido. Y si no es así, entonces, ¿qué es? Y a la pregunta, la respuesta es habitualmente, bueno, buen vivir es armonía, buen vivir es equilibrio con la naturaleza, buen vivir es solidaridad, buen vivir es fraternidad, buen vivir es plenitud, buen vivir es espiritualidad, es decir, vaguedades, ¿no? Suena bien, pero cuando te lo dice alguien que lo cree firmemente y está impregnado de esas ideas, lo escuchas con mucho respeto, pero pensando un poco no te están diciendo nada, son vaguedades, son ponerle palabras que vienen del occidente a vivencias que no las puedes traducir en estos términos. Si no es eso, ¿qué es? Y termino con una idea. Las comunidades que yo conozco, las comunidades mesoamericanas, las comunidades del norte de la parte sur del continente, las de la zona andino-amazónica, que son comunidades en alguna proporción indígenas, todas ellas son comunidades que tienen algún modo de relacionarse con la naturaleza. No voy a decir armónico, no voy a decir equilibrado, no voy a decir respetuoso. Un modo peculiar que implica forzosamente algún tipo de agricultura, puede ser agricultura, recolección, pesca, caza, pero algún tipo de agricultura que es una agricultura de policultivo. No es la agricultura especializada, no es la agricultura de hacer una sola cosa, de sembrar una sola cosa, de dedicarse a una sola cosa, de hacerla bien y por lo tanto poder competir, sino una agricultura diversificada, una agricultura plural. En el caso de la parte mesoamericana, el nombre puede variar. En otros sitios le llamamos milpa. Milpa es en náhuatl una siembra. La milpa es una siembra que tiene maíz. Ustedes conocen el maíz porque aquí se siembra y se come. Pero que tiene también frijol, es decir, que tiene alguna alubia de color negro, que tiene también calabaza,
que tiene también picante, chile, es decir, algún tipo de condimento, que tiene también hierbas que se consienten, que se siembran o no se siembran, que tiene también chayote, que tiene también árboles frutales, que tiene también algunos cactus y otras plantas. Pueden llegar a ser 200. Esto es lo que combina en una sola plantación, en una sola milpa, un campesino. ¿Por qué lo hace? Bueno, el maíz no es como el trigo. Si uno tira semillas de trigo en un lugar adecuado, crece el trigo, unos junto a otros, juntitos. Es un monocultivo natural. Pero el maíz tiene separación entre una planta y otra. El maíz se siembra como en un jardín. Se siembra semilla por semilla, o 2 o 3 para ver cuál pega. 40 centímetros de distancia, 30, 50. Entonces hay mucho espacio, porque necesita espacio, porque tiene hojas. Tiene un alto rendimiento, pero no tiene una alta densidad. Y esos vacíos se llenan. Somos sociedades barrocas. No permitimos el vacío se llena. ¿Con qué se llena? Con frijol. El frijol es trepador, no todos, pero muchas veces es trepador. Y entonces el frijol se apoya en el maíz y busca el sol. Ya tenemos maíz y frijol, pero todavía caben más cosas. Por ejemplo, calabaza. La calabaza tiene muchas virtudes, además de que sabe bien, pero sobre todo tiene unas hojas muy grandes, y estas hojas grandes cubren el suelo. Y este suelo cubierto de hojas de calabaza no permite que crezcan otras plantas que sí compiten con el maíz, con el frijol y con la calabaza. Mantiene fuera, o en parte fuera, la mala hierba. Pero además estas hojas tapan el suelo, y esta cubierta del suelo mantiene la humedad. El campesino que no siembra calabaza, en una sequía prolongada, en un veranillo que dicen, supongo que aquí igual, se le pierde la cosecha. El que tiene calabaza es más probable que conserve la humedad. Pero además tienen plantas de chile. El chile, entre otras cosas, no solamente nos pica cuando lo ponemos en un condimento, el chile desalienta ciertas plagas. Y esta combinación es una combinación terriblemente virtuosa. Voy a un punto, solo uno, y ya, ahora sí, honestamente, para terminar. Ustedes sabrán, y si no lo saben, pueden aprenderlo, que el maíz es un cereal. Y los cereales requieren nitrógeno que extraen del suelo. Y el frijol es una leguminosa, y las leguminosas fijan nitrógeno. Pues resulta que la combinación de una leguminosa y un cereal mantiene hasta cierto punto, tampoco es magia, cierto equilibrio en términos de nitrógeno en el suelo. Uno lo fija y la otra lo retira. Y si no queremos podemos hacerlo en sucesión, es decir, rotación de cultivos, pero es bueno meter un cereal y una leguminosa. Esto lo inventaron hace 7.000 años o 6.000 años. Esto es hacer milpa. Y dije hacer milpa porque los campesinos no dicen voy a sembrar milpa, voy a cultivar milpa. Dicen voy a hacer milpa. Hacer milpa es un modo de vida, no es un modo de cultivo. Uno hace milpa cuando va al mercado, con lo que uno tiene, quesos o granos o lo que ha cultivado. Uno hace milpa cuando hace las fiestas del pueblo. Uno hace milpa cuando va a una asamblea del pueblo. Y con esto ahora sí voy a terminar. ¿Por qué? Porque en una asamblea del pueblo van los diversos. En una asamblea del pueblo va el que es agricultor y el que es ganadero, y a lo mejor las vacas del ganadero se meten en el campo del agricultor y no se llevan bien y se dan de golpes, y tienen razón. Pero llega el comerciante, pero llega el maestro, pero llega el cura si hay cura en el pueblo, pero llegan las mujeres que no piensan igual y que la ven de otra manera, pero llegan los jóvenes a veces, no siempre, por desgracia. Van todos, y son diversos. Son calabazas y chiles y frijol, todos juntos. Y llegan en desacuerdo, porque si no, no se reúnen. Y tienen que salir de acuerdo. Y no es un problema de si los del PSOE se ponen o no se ponen de acuerdo con los de Podemos, y los de Podemos aceptan o no aceptan en la misma alianza a los de Ciudadanos. Es un problema de que todos tienen que buscar el consenso. Porque no han pasado por una elección. No estoy diciendo que todo el mundo va a funcionar así. Que en este caso funciona así. No han pasado por una elección. Y lo que buscan no es formar mayorías para aplastar a la minoría, lo que buscan es llegar a un resultado consensual. Es decir, la aportación de todos y de cada uno en diferentes proporciones construye una idea común. Y a veces se llevan unas horas, a veces se llevan una mañana, a veces se llevan una mañana y una tarde, y a veces se llevan varios días. Y los que no somos de ahí estamos hartos y nos vamos. Y les decimos, ¿no han aprendido ustedes a votar? Sí, aprendimos a votar y no queremos llegar a un consenso. A ver si me explico. Esto es hacer milpa. ¿Funciona escalándolo? No.
No podemos organizar un país con asambleas, ¿no? No podemos hacer en la plaza central de nuestro país una reunión de todos los mexicanos para que busquen por consenso las soluciones. Evidentemente no. Lo que hay es un paradigma diferente. Lo que hay es un modo de pensar diferente, lo cual es un modo de vivir diferente. Creemos y esperamos, y por eso somos optimistas, que existe una reserva de utopía, que existe un modo diferente de vivir, de pensar, en este modo diferente de vivir y de pensar, y no es por quedar bien. La cosmovisión de las mujeres y de las mujeres del campo, que es bastante diferente de la de los varones, tiene un peso significativo. Y ahora ya no se puede pasar sin ellas. Y esto nos hace pensar que quizás estas experiencias progresistas de de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, olvidé a Pepe Mujica, olvidé a Paraguay, y no hay que olvidar, pues es el único que se salva, a menos que descubramos que tiene otra perra con 4 patas, pero creo que no. No sé si saben lo de la perra, porque además tiene un Mercedes-Benz, aparte del Volkswagen. Espero que no. Pero que estos gobiernos que no han resultado muy alternativos y que han hecho más o menos lo mismo, pero con cierto sentido social, encuentren una inspiración en algo diferente. Y este algo diferente es que la gente de campo, sobre todo, vive todavía en comunidad y que en esta comunidad hay mucho que aprender. Gracias. Creo que en este momento debiéramos buscar algún punto de acuerdo, y lo hemos visto en los desarrollos de ustedes, ¿no? Este siglo ha sido extraordinario, entre otras cosas, por el renacer de movilizaciones sociales, ¿no? Desde la gran marcha zapatista del color de la tierra, que comienza en 2001, al Foro Social Mundial, que ocurre también, tiene lugar ese mismo año, los campesinos sin tierra en Brasil, tantos movimientos de campesinos por Bolivia, por Chile, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, en paralelo, hemos visto que aquí, a este lado de la orilla, también se ha empezado un pequeño despertar, ha comenzado ese despertar que comenzó con los indignados en Sol, casi al mismo tiempo que la primavera árabe en el norte de África, y luego replicado en la Plaza Sintagma en Atenas, en Portugal, en frente de la Catedral de San Pablo en Londres, en el Zuccotti Park de Nueva York. A lo que vamos es que a todos estos movimientos se vertebran sobre una idea central. Todos estos movimientos altermundistas lo que proclamaban era un desplazamiento de la política, de los políticos hacia el ciudadano, ¿no? Y la pregunta es, ¿en qué punto estamos ahora? Ahora, sobre todo, que gran parte de aquella energía que movía la solidaridad o proclamaba otro tipo de solidaridad, de colectividad, ¿no?, ha ido chocando con los intereses del establishment muchas veces y cuando no, con la misma realidad política cuando se han enfrentado a ella. Owen. Oh, blimey. I think, look, in the 1990s, I know I look like a 12-year-old, but I was a teenager in the 90s, an actual teenager, not looking like a teenager. Anyway, and the 1990s, it was quite a barren time politically, and that was because you had the rise of the new right, the 70s onwards, the defeat suffered by labour movements, particularly in Britain. You got the form of globalisation, which seemed to mean that even a moderate social democratic government couldn't do anything because big business, the rich capital would leave the country. And then you got the end of the Cold War, and you know, most of the left by then, thankfully, had no sympathy with what existed in the Soviet Union. But the collapse of the Soviet Union was portrayed as the end of history, that there is no alternative, as Margaret Thatcher famously, a phrase associated with her, that there wasn't just no alternative to capitalism, but to free market capitalism. And as a result, the left in its traditional form collapsed everywhere. And you saw that process in different ways, but in Europe, from Europe to Latin America, to Africa, like the African National Congress, there was a huge shift. And that only changed towards the end of the 1990s
with the rise of the so-called anti-globalization movement. And you got those huge mass demonstrations across Europe and the United States and elsewhere, infamously in Genoa when an Italian protester was murdered by the police. And that was growing, but it was, in a sense, knocked off course by September the 11th, the terrorist attacks. And that changed because we had the so-called war on terror. And that, in a sense, shut down the anti-globalization movement in that form. It kind of re-emerged partly as the anti-war movement. Many of the same people and activists who were involved in those movements shifted to that. And it's really, you know, when 2008 happened, there was a sense, misplaced, a naive sense amongst some on the left, that a crisis of capitalism would automatically mean a re-emergence of the left. And our history doesn't tell us that. In the 1930s, you had the Great Depression, and what did it bring? The triumph of fascism. In the 1970s, the economic crisis brought neoliberalism. And so 2008 onwards, the same happened. And the problem was, there was a schadenfreude, you know, in 2008. Look, the banks, they've collapsed. Free markets have been self-evidently discredited. But the problem is, it goes back to what I said about Milton Friedman, when he said that to get change, you need a crisis. But he said as well, it depends on the ideas lying around. And the left just didn't exist. It wasn't there. It was missing in action. And so in 2008 onwards, with a non-existent left, it was those who caused the crisis in the first place who perversely profited most from the crisis. That it didn't mean a reversal of the policies that had caused the crisis. It actually meant the deepening of those policies. And it's only in the last few years where we've really started to get our act together. Spain has been a very striking example of that, and Spain's been ahead of the curve in lots of ways. And what happened in Greece with the punishment dealt out to Syriza was more about Spain, or at least as much about Spain as it was about Greece. The head of the European Council, Donald Tusk, said they didn't fear economic contagion from Greece. They didn't fear financial contagion from Greece. They feared political contagion, because the fear was, if Greece was to show it succeeded, what Yanis Varoufakis calls the Athens Spring, then people in Spain would take the logical conclusion of voting accordingly to do the same thing, and Portugal, and Ireland. And then the dominoes would fall across Europe, and the whole model of Europe as it's currently constructed would be demolished. And that's what happened to Greece. And that was, you know, intended to be a setback. But actually, I think we've seen the rise of these movements. We've seen Portugal fall, if you like. We've seen the tremendous political step forwards in Spain. And we're seeing across Europe the rise of these progressive movements. My fear is, though, finally, we haven't recovered from the last financial collapse. And, you know, it's pointless predicting the next economic crisis, but it doesn't look good, does it? And it doesn't look like it's that far away. Even cyclically, every 7 years or so tends to be a crisis, and it's looking very, the global economy is looking very shaky indeed. If there is another economic crisis, when we haven't even recovered from the last, when there is already seething frustration and resentment and anger all over Europe, unless we get our act together, it will be, as I say, the others who are prepared, the far right, the xenophobes, the ultranationalists. So we have a responsibility. We've laid the foundations. We're much stronger than we were in Europe even 5 years ago, much stronger. But we have a huge challenge. And you can see in Spain, you had your revolt against the establishment, and they're now doing everything they can to put that revolt back where they believe it belongs. And they're doing that across Europe. The hope is, if they put down Spain now, and if they succeed in destroying the movements that emerged, then that will be a message for everybody else in Europe who tries to do the same thing. So no pressure, but we do depend on you, the leadership, to stand tall, have the courage, don't let them win.
Because if they win this time, if another economic crisis is on its way, then it could be disastrous for everybody across Europe, and it will be the far right who benefit. Pues me toca dar una lectura indiana a esta pregunta o responder a otra. La puedo dar. Es que no es igual. Claro. Los movimientos sociales, el nuevo tipo de movimientos sociales que se ha vivido en el mundo, de los cuales tú mencionaste ya una buena lista, algunos se quedaron en la construcción de partidos como Podemos, que es muy importante, y que no es simplemente testimonial, va más allá de eso y está en la batalla por tratar de gobernar de otra manera o de participar en gobiernos de otro tipo en este país. Tenemos el caso de Plaza Sintagma y de todo el movimiento griego, pero Syriza de verdad que ganó unas elecciones y está en la trampa, es muy difícil sacar lecciones en positivo. Pero en el caso de América Latina, del sur del continente, del cono sur del continente, tenemos ciclos de movimientos sociales que terminan en gobiernos progresistas. Y no gobiernos progresistas en la trampa, no Syriza, no Tsipras. Tenemos a los piqueteros en Argentina, piqueteros y todo lo que gira en torno a ellos, contra el corralito, contra Menem, contra el neoliberalismo, contra la corrupción de los políticos, y tenemos un gobierno, el de Kirchner, que gana, de Néstor Kirchner, y luego tenemos el gobierno de su esposa, que también gana. Y tenemos un gobierno prolongado que hace cambios. O sea, se demuestra que el movimiento puede derivar en un triunfo electoral por las fuerzas progresistas que simpatizan con ese movimiento. No es lineal, pero así está. En el caso de Brasil, igual, tú mencionaste el movimiento de los sin tierra, pero también está el movimiento de los sindicatos. Hay movimientos sociales en Brasil que finalmente desembocan en un gobierno que se identifican con él, ese es nuestro gobierno, no les parece bien todo lo que hace, reeligen a Lula y luego eligen a Dilma y la vuelven a elegir. Es decir, se transforman de un movimiento social en la oposición a un movimiento de gobierno. Y lo mismo sucede con los cocaleros y otros grupos indígenas en Bolivia que llevan al líder de los cocaleros, a Evo Morales, a la presidencia de la República. Y lo mismo sucede de alguna manera con la CONAIE y con el Pachacuti, que es un movimiento político en Ecuador, que llevan a un dirigente progresista con el que no se identifican ahora demasiado, ni mucho, pero que finalmente es la opción de izquierda. Tenemos en América Latina la experiencia de movimientos sociales que se combinan con partidos políticos y con movilizaciones comiciales. Y para mí esto es una revolución, esto de que se pueda hacer movimientos sociales y participación en comicios y que una cosa se apoye en la otra, es una novedad. Lo que sucede es que estos gobiernos que han gobernado durante 15 años, 17 años en el caso de Venezuela, 10 años en el caso de Bolivia, es decir, un buen número de años ya, están resultando frustrantes. Ahora sí se acabó el ciclo, algunos hablan de que se acabó el ciclo progresista. El que se acabó es el ciclo económico de expansión que hacía que las commodities tuvieran precios muy altos. Este sí se acabó, pero el fin de ese ciclo, que es el que le había dado viento de cola a los gobiernos progresistas de América Latina, replantea todo. No podemos seguir gobernando de esta manera y no vamos a seguir consiguiendo que nos reelijan si gobernamos de esta manera. ¿Y ahora va a gobernar la derecha? Bueno, está gobernando la derecha en Argentina. Y está gobernando con lo que nos habían dicho que iba a gobernar, está gobernando con todas las políticas que los argentinos habían criticado. Esto va a suceder también dentro de unos años en Bolivia, cuando Evo Morales ya no pueda ser el candidato y ya no pueda seguirse reeligiendo una y otra vez hasta el aburrimiento. Entonces ahora van a perder. Correa ya dijo, yo podría reelegirme, pero no voy a reelegir, sabe que no lo puede hacer porque se desgasta. ¿Qué va a pasar? Para nosotros está abierta la pregunta, no sabemos qué va a pasar. Lo único que sí sabemos es, uno, que no podemos renunciar a los movimientos sociales porque sin ellos no hubiéramos hecho nada. Dos, que no vamos a renunciar a las elecciones, esto quisiera la derecha, que nos fuéramos a la violencia, que nos fuéramos a la oposición por la oposición, que nos radicalizáramos, que nos violentáramos. No, no lo vamos a hacer, vamos a seguir participando en los espacios democráticos. Vamos a seguir tratando de gobernar y gobernando donde gobernamos. ¿Cómo vamos a gobernar ahora? Ya no se puede reproducir el ciclo de los primeros 15
15 años de este milenio no se va a repetir, no vamos a tener viento de cola, no vamos a tener otra vez commodities de precios altos, y si los tuviéramos no tendríamos que apostar a eso. Pero esto está por discutirse. Y yo siento que ahí no es reinventar la política, hemos reinventado ya la política y con éxito. Pasar del movimiento social a la participación electoral y de la participación electoral al gobierno. Algunos dirán que fue un desastre, yo digo que no, yo digo que hay que hacer todavía el balance. Y todos estos gobiernos, todos ellos sin excepción, lograron mejoras significativas en el nivel de vida de la gente. Algunos dirán que era la economía y nada más, que eran las commodities de precios altos, que era el buen precio que tenía el petróleo, el buen precio que tenía el estaño, el buen precio que tenía el cobre, el buen precio que tenía la soya. No era solo eso, eran gobiernos de nuevo tipo. La pregunta sigue abierta, pero nosotros no estamos planteándonos abandonar ni la política electoral, ni la política movimentista, ni la utopía, por la simple razón de que las reformas dentro del sistema, las reformas dentro del modelo de desarrollo, ya dieron de sí, ya funcionaron hasta cierto punto, no mucho más. No podemos repetir las fórmulas del desarrollismo del siglo pasado. Ya las repetimos, por 15 años se pudo, era la bonanza, Pepe decía que era viento de cola, ¿no? Que navegábamos con viento de cola, era fácil, ahora ya no, ahora entramos en zona de turbulencias. Pero las preguntas son otras, y evidentemente no son dos mundos, son dos continentes, y podemos aprender, y aprendemos, y nosotros estamos muy atentos a ver lo que hizo Syriza o lo que hace Podemos, y nosotros tenemos también un partido de oposición que pretende hacer política de otra manera, estoy hablando de México, y aprendemos de nuestros hermanos del Cono Sur. Pero, insisto, hay tres cosas que no se van a abandonar. Uno, los movimientos. Si no apostamos a los movimientos sociales, que no son ideales ni perfectos, no vamos a poder salir adelante. Dos, no vamos a renunciar a los espacios electorales y, por lo tanto, a los partidos políticos. Esperemos que sean de nuevo tipo, esperemos que sean diferentes de los anteriores y que queremos gobernar. Pero sabemos que no podemos gobernar simplemente como antes, porque gobernar como antes es, otra vez, desperdiciar la oportunidad. Mencionabas antes, Owen, el medio ambiente. Si nada cambia, y no será en un lustro, quizás ni en dos, vamos a estar consumiendo casi la mitad de la materia orgánica de la Tierra. Así que la utopía de alguna forma también nos está pidiendo, ¿no?, escasez, o nos está pidiendo recortar nuestro nivel de vida material como única forma de intentar igualar o equiparar las enormes desigualdades que ya existen en la Tierra. La pregunta es si un mundo sin crecimiento es una utopía. I think there's sometimes this argument about growth, whether you're pro or anti-growth, if you like, and which boils down often to a debate over statistics. Has the quarterly economic figures shown an increase or decrease in output? And I think it's just problematic. I'm not anti-growth, and that's, there's the tradition that I belong to believes in sustainable growth that's equitably distributed. And that means changing the nature of our economy. Look, we face an existential threat from climate change. February was the warmest February on record. It had a huge jump from the year before in global temperatures. And the threat that poses to us as a species, and we're already seeing ecosystems destabilised, increasing extreme weather, melting ice caps. As well as that, we're going through the sixth major extinction. The last one was when the dinosaurs were wiped out 65 million years ago. And we need to change the way our economy works. Now, there's lots of people who are promoting kind of the new ideas about how that could work. People will know Naomi Klein. Some here, Naomi Klein, he wrote a book, This Changes Everything. I did an event with her in London about that book. And it's about how you can have a shift in the economy. I mean, Germany, as an example, what they've done is they've promoted the renewable energy industries of the future. And the problem with climate change often, is and the environment generally, is it seems very abstract to people, very technical, very long-term, very much in the distance, and divorced from their what seem like more immediate problems to do with jobs, living standards and housing.
The important thing is to connect the issues of climate change to bread and butter issues of jobs and housing. So when you make the argument, as Germany have done, where you create hundreds of thousands of renewable energy jobs, that makes people listen in a way they might not if you start talking about the threat of climate change. Similarly, having a mass insulation of all homes and businesses, that would create jobs. It's good for the economy. It would also reduce fuel poverty because people's energy bills would be decreased, as well as being good for the environment. It makes it immediate. So you then have a new model of economic growth that's about sustainability, shifting from old industries which are damaging to the world and the future of our climate, to new industries which do the opposite. And that's what we need to talk about. And yeah, we have to have maybe a more far-reaching debate and more radical measures about how this would work. And in Canada, I've just come back from Canada, so I'm a bit jet-lagged. I apologise for that. But Naomi Klein and others there, they've got something called the LEAP Manifesto, a series of proposals including how you change the economy to make it more green. And this doesn't mean having to reduce people's living standards. No politics is ever going to succeed that tells people your living standards are going to get worse. It's not even a realistic proposition. That you can promote a transition to a different economy where growth is more equitably distributed, so it doesn't end up in the bank accounts of a tiny elite, and where the growth is sustainable and is about protecting the future of our planet. And I think, you know, it's not utopian. I think it's a pragmatic response to an existential crisis. The problem is we've left it a bit too late to avoid a huge amount of damage that's already been done is still to come. But I genuinely believe that if we tie social justice to environmental justice and make it about people's everyday needs, we can create a new economic model that is both sustainable and equitable and improves the living standards of people, doesn't reduce them. Estaría de acuerdo con el final, solo volver a ponerlo en términos indianos. Por ejemplo, Cuba necesita crecer sin duda, la economía cubana necesita crecer, pero puede crecer, y es una isla paradisíaca, hay otras en el mundo, impulsando el turismo. No es la alternativa que debiera impulsarse más. Sin duda, el turismo ha resuelto una serie de problemas graves, de desempleo, de falta de ingresos, de aislamiento, pero no podrían apostarle a un crecimiento basado en el turismo. Pero necesitan crecer porque Cuba tiene una dependencia alimentaria terrible. Si no crece su agricultura, y la agricultura de Estado, la agricultura del capitalismo de Estado, la agricultura social, presuntamente colectiva, no funcionó. Si no crece la economía campesina, agrícola, pequeña y mediana, la dependencia alimentaria se los va a comer. Necesita crecer su producción de alimentos. Necesita crecer con impulso del Estado, necesita crecer con participación de pequeños y medianos agricultores, y están impulsando una reforma agraria en Cuba. Decir que Cuba lo que debe hacer es no crecer sería estúpido. Tiene que crecer porque no producen sus alimentos en este momento y la dependencia alimentaria es gravísima, y porque además no tienen empleo, porque desapareció una industria sobreprotegida que era la de la caña. Que Venezuela necesita crecer, claro que necesita crecer, pero no como siguen pensando los gobiernos venezolanos sobre la base del petróleo. No pueden seguir creciendo sobre la base de exportar más y más petróleo, para empezar, porque el precio del petróleo se derrumbó a un tercio o a un cuarto de lo que era hace 10 años. Pero Venezuela tiene otra vez una dependencia alimentaria enorme, una dependencia alimentaria del 80 y tantos %. Es increíble que un país que tiene recursos y excedentes económicos petroleros como los que tiene Venezuela, y gobiernos progresistas que desde hace 16 o 17 años se proponen remontar la dependencia alimentaria, no hayan podido. No es falta de voluntad, es que es un reto terrible, y este reto supone crecimiento sostenible de una agricultura amable con el medio ambiente y destinada principalmente a resolver problemas de mercado interno y a exportar excedentes. ¿Necesita crecer Venezuela? Sin duda necesita crecer. No necesita crecer en la línea petrolera, que es en la que está en ese momento. El crecimiento petrolero de Venezuela lo conduce al abismo. Y está en el abismo, no veo cómo va a reconvertir su dinámica. Es un problema de visión de conjunto. No estamos en una crisis económica, en una crisis social, estamos en una crisis multidimensional, estamos en una crisis civilizatoria. Y las fórmulas para resolver esta crisis civilizatoria que vienen de la modernidad es
más crecimiento, más producción, más tecnología, más dominio sobre la naturaleza. La apuesta de la modernidad fue: vamos a producir abundancia y vamos a producir certidumbre, abundancia y certidumbre, certidumbre y abundancia. ¿Quieres vivir en un mundo feliz? Vive en un mundo de abundancia. ¿Quieres vivir en un mundo feliz? Vive en un mundo sin incertidumbre. Y ha fracasado. Estamos hoy en una incertidumbre, nos amanecemos todos los días en incertidumbre, en la duda, no sabemos qué va a pasar, sabemos que lo que va a pasar es imprevisible, es lo único seguro. La crisis multidimensional en los aspectos ambientales, en los aspectos energéticos, pero también en los aspectos económicos y políticos, es muy difícil de prever. ¿Qué hacer frente a una incertidumbre que crece conforme se desarrolla la economía y no decrece? De una incertidumbre que se incrementa conforme se desarrolla la tecnología y no se contrae, de una producción que resulta en sus modelos actuales contraproducente, lo que ha dicho él, lo que hemos dicho muchos, pero sobre todo cambiar una vez más de paradigma. Si me voy van a parecer que me pagan por venir a decir eso, les juro que no me pagan porque son pobres, pero lo que hacen los campesinos. Y lo que hacen los campesinos, y lo han hecho toda su vida, y por eso están aquí desde siempre, es, uno, aceptar que la abundancia es siempre relativa y que la abundancia es siempre la contracara de la escasez, en el modo más primitivo, que hay años buenos y años malos, que las vacas flacas siguen las vacas gordas. El campesino no considera que haya un futuro de abundancia creciente, considera que hay en el futuro momentos de abundancia y momentos de escasez. Prefiere los momentos de abundancia, pero se prepara para los momentos de escasez. Así es la vida, uno a veces es joven y a veces es viejo y hay abundancia o escasez de ciertas cosas que uno quisiera que fueran siempre abundantes, pero no lo son. No sonrían. Y los campesinos saben eso. Saben que las tierras se gastan, saben que la gente se cansa, saben que la vaca se va a morir, saben que hay ciclos y asumen los ciclos como una forma de vivir y quieren vivir mejor, lo mejor posible, pero aceptando esto. Y segundo, los campesinos entienden que hay incertidumbre, que la incertidumbre crece conforme crece el conocimiento y no al revés, que cuanto más conocen, más ignoran, que cuanto más cosas saben que no saben, que ya se dieron cuenta y ahora se dan cuenta de su ignorancia. El campesino quiere saber más, es un hombre de una curiosidad inagotable y siempre reconoce que hay un margen de incertidumbre y vive con ella. El campesino quisiera tener todos los años buenas cosechas, pero sabe que hay años buenos y hay años malos y vive con ello, vive con la escasez y la abundancia, vive con la certidumbre y la incertidumbre. Nosotros no sabemos vivir con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la crisis no viene con un manual de uso. Nosotros queremos conectarlo después de seguir todas las instrucciones. No hay manera, no hay manual de uso. La crisis hay que manejarla a como la vida nos ha enseñado a vivir. Los campesinos saben hacer eso. Creo que apostar no al crecimiento como una forma de salir, como una huida hacia adelante, al crecimiento por sí, sino a una forma de manejar la relativa escasez que hoy vivimos de manera menos traumática y de aceptar la incertidumbre. Los campesinos saben hacer eso, insisto. Pongo un ejemplo para que no pensemos que estoy inventando. Los campesinos cultivan 30 especies diferentes de maíz en México, 30. Cultivan 30 o 40, hay 300. Y se cultivan realmente 30 o 40, adecuadas a diferentes climas, a diferentes suelos, a diferentes precipitaciones pluviales, a diferentes alturas. Tenemos maíz en partes muy altas, maíz en partes muy planas, donde llueve, donde no llueve, donde llueve mucho, donde llueve poco. Es más, en una misma parcela el campesino siembra diferentes tipos de semillas en un sitio y en otro. Cuando se le pierde una parte de la cosecha no se le pierde todo, porque hay una parte que sí creció y otra que no creció. Y cuando se le pierde casi todo, dice, si no se me pierden una parte de las semillas, las necesarias para sembrar, ya salí del atolladero, porque si es por sequía, esas semillas, las que no se perdieron, me van a servir en la siguiente y van a resistir la sequía y poco a poco voy a tener semillas resistentes. Es la estrategia del campesino. Si entramos en la lógica de los transgénicos, de las semillas genéticamente modificadas, como ya están, las semillas de Monsanto, lo que vamos a tener es la reducción radical de la diversidad. En lugar de muchas semillas de maíz adecuadas a las circunstancias, vamos a tener una dominante. Y sí, nos dicen los tecnólogos, y si necesitamos otras, se las producimos, no se preocupe. Para eso está en ingeniería genética. Es una mentira. Bueno, si quitamos la diversidad de semillas de maíz que son históricamente cultivadas, no tenemos ninguna capacidad para enfrentar el cambio climático.
es la diversidad de ambientes, la diversidad de semillas, la diversidad de cultivos, la diversidad de cultivadores. Y es admitir que unos pierden y otros ganan, que no se gana siempre y todos. Es otro paradigma, es otro modo de pensar. No lo estoy inventando, no es libresco, no lo saqué de la lectura de tal o cual autor. Está también en la experiencia de la gente. Entonces sí creo que hay un problema serio con la idea moderna de que el crecimiento nos va a llevar a la abundancia y la abundancia nos va a llevar a la felicidad. El crecimiento nos está llevando a la crisis multidimensional. Pero esto no quiere decir que la solución sea en dejar de crecer. Habría que pensar en modelos de crecimiento cero, sin duda, a nivel global. Pero el problema es crecer en lo que necesitamos crecer y de la forma adecuada y dejar de seguir creciendo en aquellas cosas que nos llevan al barranco. Ya. Yo creo que podíamos dejarlo aquí. Gracias, Owen. Gracias, Armando. Así es.